Hola a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Hay como muchos botones y muchas opciones, entonces no sé si Sí, pueden ver mi pantalla. Ok. Sí, sabemos. Um, ok, gracias a todos. Quitaré mi video para no generar problemas técnicos. Primero que nada, quería agradecerle a Dudian por invitarme a este evento. Me ha gustado mucho. No soy, nunca había trabajado cosas relacionadas con el desacuerdo, entonces he aprendido mucho de todos ustedes, ni de las injusticias epistémicas. Entonces, bueno, pero de lo que sí he trabajado durante muchos años es contradicciones en las ciencias. Entonces, mi idea a lo largo de esta plática es hablar un poco de cosas generales del desacuerdo y ver si analizar los desacuerdos sobre contradicciones en las ciencias nos puede ayudar a entender el fenómeno que es la tolerancia a las contradicciones, en especial en las ciencias empíricas. Pero bueno, entonces la pregunta central por favor, la plática dura menos del tiempo que se espera, entonces si alguien tiene una pregunta a la mitad como clarificatoria, puede interrumpirme, no va a dañar el tiempo destinado a la plática. Bueno, la pregunta central es, ¿qué tan revelador es el desacuerdo? Y entonces, mi foco de atención son las contradicciones en las ciencias. ¿Cómo reaccionamos al desacuerdo? Si esto puede revelar algo como cuál es el objeto del desacuerdo, por qué existe un desacuerdo con respecto a ese objeto, cuáles son las cosas que de hecho están en juego, etc. Entonces, y me voy a centrar en el caso particular de las contradicciones en las ciencias. El plan es muy simple. Voy a ir de cosas muy intuitivas a cosas que se esperaría que fueran un poco más técnicas. Entonces, al principio voy a hablar de las ventajas del desacuerdo en las ciencias, para qué estudiamos el desacuerdo, de lo que es el desacuerdo entre pares. Luego hablaré un poco de las contradicciones en las ciencias y, por último, pensaré si existe una relación positiva entre analizar los desacuerdos entre pares con respecto a los casos de contradicciones en las ciencias. Y luego daré algunas conclusiones. Entonces, lo primero es, si uno, como les decía, esto es más o menos intuitivo, entonces, si uno está pensando qué es un desacuerdo y sobre todo cuándo sabe uno que está formando parte de algo que uno consideraría un desacuerdo genuino, uno podría pensar que es cuando dos personas sí, Dubian dice que pueden pedir la palabra a través de chat. Cuando dos personas están hablando de las mismas cosas, que están haciendo el mismo uso de términos o el uso de términos es transparente para ambas partes, que no existen malentendidos y aún así tienen visiones que no que se contraponen entre ellas. Entonces, esa es nuestra intuición. Tal vez la gente intuitivamente también asocia el desacuerdo a las contradicciones, al menos pensemos que estas dos visiones, si no son mutuamente contradictorias, sí son mutuamente incompatibles. Entonces, lo que es más probable es que no ocurran las dos juntas o tendría que haber una explicación muchísimo más sofisticada para explicar bajo en qué contextos podrían ser las dos al menos parcialmente verdaderas. Luego, ¿qué son los pares epistémicos? Pues uno piensa intuitivamente que cuando uno tiene pares epistémicos hay igualdad en las capacidades de razonamiento que son pertinentes. Entonces, el ejemplo claro pues es dos personas que son tontas, pues si son igualmente tontas son pares epistémicos. Dos personas que son muy listas, si son igualmente listas sobre las mismas cosas y tienen las mismas habilidades, por ejemplo, de razonamiento, habilidades cognitivas, etcétera, parecerá que son pares epistémicos. En particular, parece que lo que uno quiere es asegurar que haya paridad en las habilidades de razonamiento para poder asegurar de igual forma que el paso de la evidencia a las conclusiones que cada uno de las partes sostiene es un paso legítimo. Entonces, parece que es muy importante que uno pueda tener acceso a, sobre todo, las capacidades de razonamiento. Y luego, ¿cómo sabemos que la otra parte es racional o que está siendo razonable o que es una posición razonable? Entonces lo que decimos es pues que al menos no haya errores inferenciales, es decir, que no haya huecos en el razonamiento de la otra persona. Y cuando pasa de la evidencia a concluir que, por ejemplo, B es el caso, sea un paso claro y no haya como una generalización apresurada, no haya un salto de una evidencia a una conclusión irrelevante, etc. Entonces,
Parece que lo que uno quiere es que cuando haya desacuerdos entre pares, los desacuerdos sean genuinos, uno tenga claridad sobre la paridad epistémica de las partes y que al mismo tiempo las dos posiciones sean razonables. Y sean razonables tanto para una parte como para la otra. Es decir, si yo estoy en desacuerdo con Dubian, entonces que yo pueda conceder que la posición de Dubian es razonable y que Dubian pueda conceder que la posición mía parece razonable al menos. Entonces, todos ustedes que están familiarizados con el desacuerdo, con la literatura de desacuerdo, saben que el caso inicial para motivar las intuiciones al respecto, filosóficas al respecto, es el caso del restaurante. Entonces, hay dos personas que sistemáticamente van a comer juntas y sistemáticamente dividen la cuenta a la mitad. Ninguno de los dos usa calculadoras, pero los dos son igualmente competentes, o al menos tenemos evidencia a lo largo de la historia de que son igualmente competentes con la aritmética básica que uno necesita para sumar y dividir. Y entonces piden la cuenta y uno dice que tienen que pagar X cantidad y la otra persona dice que tienen que pagar X más 1. Entonces, cuando están en ese escenario, parece que nuestras intuiciones son que al menos uno está equivocado, cualquiera de ellos. Ya sea que la intuición la tenga la persona A y diga yo estoy equivocada, la intuición la tenga la persona B y diga la persona A está equivocada, o nuestra intuición como terceros sea al menos uno de ellos está en un error. Y parece que la pregunta que a los filósofos les ha preocupado desde hace mucho tiempo es cómo es que uno puede reaccionar o responder de manera racional o preservando la mayor cantidad de racionalidad posible en esta clase de escenarios. Y las posibles respuestas generalmente indican, bueno, pues la gente podría ser dogmática y decir yo no estoy equivocada, yo no voy a hacer una revisión de mis creencias ni de mis procedimientos, que la otra persona se encargue. Uno podría suspender el juicio y decir, mire, pues, o sea, ya lo intentamos, ya revisamos cuidadosamente y aún así nos sigue dando X y X más 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si no hay una calculadora o no hay un juez que venga y nos declare como quién de hecho está en lo correcto? Entonces podemos suspender el juicio y llegar a un acuerdo más o menos consensual, como dividir la parte que sobra. Ese uno lo dividimos a la mitad y listo, ¿no? O ser relativistas y decir, bueno, pues en realidad están hablando de cosas distintas. Pero en el caso de la cuenta, esto es algo muy interesante. Como parece que lo que está en juego es un objeto matemático, entonces para el relativismo no parece ser explicativo de cuál sería el movimiento o la respuesta más racional en este caso. Y eso es algo muy interesante porque aunque la mayor parte de la atención de la discusión se ha centrado en ver cuáles son los compromisos doxásticos que tienen los agentes antes de entrar en un desacuerdo y durante el desacuerdo, y cuáles podrían ser los compromisos doxásticos que tengan al salir del desacuerdo en el caso de que lo resuelvan. En realidad parece que el desacuerdo nos dice algo, las opciones que uno tiene nos dicen algo del objeto y el objeto del desacuerdo también nos dice algo sobre las opciones que podemos tener. Mientras podemos ser relativistas con respecto a cosas que no involucren objetos abstractos como las matemáticas o con los cuales estamos tan fuertemente comprometidos, parece que con determinados objetos del pensamiento no podríamos ser tan permisivos al momento de responder a un desacuerdo y ser racionales al mismo tiempo. Entonces, las intuiciones son que cuando uno revisa los desacuerdos, estos desacuerdos nos indican algo. No solamente nos indican que hay dos personas creyendo cosas que no son mutuamente compatibles, no solamente nos indican que las personas tienen fuertes compromisos con respecto a cada una de las cosas que crean y que claramente están en contienda, sino también nos dicen que los desacuerdos están hablando de algo en específico, de cierto tipo de objetos, que hay cierto tipo de elementos semánticos en juego. Es decir, cuando creemos que estamos hablando de los mismos, con los mismos términos que estamos entendiendo lo que el otro está diciendo, parece que tenemos ciertos compromisos semánticos de transparencia semántica. También parece que estamos ya de acuerdo con respecto a en qué sentido somos pares. Por ejemplo, si Dubian y yo estuviéramos en ese escenario, pues Dubian y yo somos pares en muchos sentidos, pero el que es más relevante o el único que de hecho juega un papel importante
para caracterizar este desacuerdo, es que Dubian y yo, pues, los dos sabemos sumar y dividir y lo hacemos relativamente de manera eficiente. Entonces, al mismo tiempo, identificar qué tipo de desacuerdo o qué clase de desacuerdo es que estamos reconociendo nos permite distinguir qué clase de compromisos epistémicos tiene uno. Y esto no es trivial porque parece que cuando uno piensa en los casos de ciencia, no necesariamente la suerte de compromisos epistémicos que los científicos tienen son del tipo, de hecho, así es el mundo, sino, bueno, es que esta teoría parece ser más virtuosa independientemente de que describa fielmente el mundo, como uno a uno, como de manera isomórfica. Entonces, cuando yo sí estoy comprometida con que, por ejemplo, el siguiente paso que voy a dar se va a encontrar con un piso que es rígido y que me va a soportar, estoy más fuertemente comprometida con eso que con si la electrodinámica clásica es una teoría que es inconsistente o no. Parece que cuando uno está en desacuerdo, uno puede poder distinguir entre estos tipos de compromisos epistémicos, y distinguir entre estos tipos de compromisos epistémicos va a motivar cierto tipo de respuestas. Entonces, estas son al menos unas intuiciones que uno podría sacar de estar revisando la literatura sobre el desacuerdo. Entonces, esto es si uno revisa el desacuerdo, si uno está viendo la tele y uno identifica un desacuerdo y entonces uno dice, lo que está pasando ahí es esto. Pero también la pregunta debe ser si las respuestas del desacuerdo, si cuando un desacuerdo se disuelve, si cuando se resuelve, esto nos puede decir algo con respecto a los objetos, a la paridad epistémica, a la transparencia semántica, a la falta de transparencia semántica, etc. Y entonces así vamos a pasar a lo que es el desacuerdo entre pares. ¿Alguien tiene alguna duda sobre estas intuiciones? ¿Alguien? ¿No? Bueno, entonces el desacuerdo entre pares. Perdón, sí, no. Justamente antes de que continúe, yo sí tenía una pequeña duda. Sí. A ver, es que yo tenía entendido que en las ciencias el tipo de acto, digamos, de habla que se expresa típicamente es el acto de habla representativo, es decir, que tiene una dirección de ajuste descendente, ¿cierto? O sea, Um, una descripción del mundo. Creo que de acuerdo a lo que voy a decir más adelante, esto no es una restricción para el desacuerdo en ciencias. Ok, eso estaba pues pensando, entonces era como para mencionarlo por ahora, gracias. Porque tal vez algo que es muy importante decir es que mientras en nuestros desacuerdos como sobre el mundo, en nuestros desacuerdos diarios son sobre el mundo y nuestros compromisos epistémicos por eso son más fuertes o están mejor anclados como la rigidez del suelo, etc. Nuestros desacuerdos sobre las ciencias son sobre distintas cosas. Incluso, imaginen el mismo caso del restaurante y que en realidad sean dos matemáticos, un matemático clásico y un matemático no clásico, y lo que está en juego no es si, de acuerdo a la aritmética clásica, la división la división a la mitad debe dar X y X, ¿no? Sino si la matemática de fondo, de hecho, debe ser la clásica. Entonces, un matemático dice, pues sí, como agárrate la aritmética normal y de acuerdo con esa, pues la mitad es X. Y el otro dice, no, pero espérate, porque no tenemos suficiente evidencia para poder concluir que esa es la buena. De hecho, tenemos mucha evidencia sobre que esta cuenta debe estar descrita en términos de matemáticas inconsistentes. Por tanto, el resultado tiene que ser X más 1. Entonces, ahí parece que la discusión no es a nivel referencial. Y si uno concede que hay un desacuerdo legítimo ahí, tampoco va a quedar claro si solamente es a nivel de preferencias ideológicas. Entonces, ese podría ser un buen ejemplo de cómo es que en la ciencia no siempre los desacuerdos son sobre la referencia y la representación. Entonces, el desacuerdo entre pares, de acuerdo como a la literatura general de epistemología, pues lo que te pide es que haya al menos estas tres condiciones que se satisfagan. Igualdad de capacidades epistémicas pertinentes, que era algo de lo que ya habíamos hablado en las intuiciones de que creíamos que se necesitaba para que hubiera un desacuerdo. Igualdad de fiabilidad del razonamiento. Y entonces aquí parece que sí necesitamos poder confiar en los procesos de razonamiento del otro y haber tenido suficiente evidencia al respecto.
ya sea evidencia de primera persona, yo he ido a comer con esta persona sistemáticamente y veo que logra dividir, o evidencia a través de algo así como autoridad, como yo reconozco que esta persona es una autoridad en el tema y entonces aunque nunca la haya conocido antes, he leído sus artículos y puedo conceder que de manera satisfactoria razona bien en este terreno al menos. Y entonces una vez que se cumplen estas dos condiciones, parece que es suficiente para creer que hay un desacuerdo genuino. Y el desacuerdo entre pares es en este sentido un desacuerdo genuino. Ahora, ¿qué es lo que parece que hay, que motiva cuando uno identifica que hay desacuerdo entre pares? Pues parece que al menos hay tres cosas que aparecen cuando mi par epistémico y yo estamos en desacuerdo, que es como una sensación de derrota. El considerar que el desacuerdo nos revela que nosotros podríamos estar equivocados. Si yo creo sistemáticamente que no hay ningún vínculo entre el análisis de la racionalidad humana y la lógica. Y entonces viene Gabriel y me dice, no, no, ¿cómo crees? O sea, hay un montón de literatura que dice que de hecho hay un nexo legítimo entre el análisis de la racionalidad humana y el análisis de la lógica. Y entonces, lo que me hace pensar, si yo considero que Gabriel es mi par epistémico y que tiene razonamientos confiables, es que pues tal vez yo podría estar equivocado, que debo revisar mi posición, ya sea para matizarla, ya sea para decir, sí, pero lo que yo estoy diciendo es en este contexto, ¿no? O considerando esta evidencia. O que podría simple y sencillamente yo haber llegado a esa conclusión por una falla en mi razonamiento. Y entonces, aunque inicialmente consideraba que mi razonamiento era fiable, después de una revisión cuidadosa descubrió que el error era mío. Entonces, la derrota parece que nos manda a esta clase de escenarios. Y claramente, si somos agentes racionales, esta clase de escenarios nos deberían ser no solamente accesibles, sino parecer atractivos, porque permiten cosas que sabemos que son racionales, como revisión de creencias e incorporación de nueva evidencia. Entonces, por otro lado, parece que tenemos algo así como una condición de igualdad, lo que en la literatura en inglés se llama equal weight. Y esto quiere decir que el desacuerdo nos revela que podríamos estar en lo correcto, porque así como nos reveló que podríamos estar equivocados, debería tener el mismo efecto en nuestro par, si de hecho es nuestro par y si el par es racional. Entonces, lo que parece que también debe motivar es la intuición de que existe la posibilidad de que no estemos equivocados. Como el desacuerdo no es una refutación clara, entonces, y nosotros estamos convencidos de que tenemos evidencia y que nuestro razonamiento es confiable, aún existe la posibilidad de que estemos en lo correcto de manera genuina. Por otro lado, existe una condición que se llama independencia, que permea los desacuerdos entre pares, que es las razones para desestimar la opinión del par deben ser independientes de lo que se está en desacuerdo. Es decir, yo no puedo decirle a Gabriel, no, bueno, tú estás equivocada porque la lógica y la racionalidad pues no tienen nada que ver entre ellas. Oye, no, pero pues es que es justo eso lo que estamos diciendo, ¿no? Y que yo creo que sí, tú crees que no. No, pues tú estás equivocada porque yo creo que sí. Suena a que esa no sería un movimiento racional. Entonces, si queremos preservar la relación racional entre los pares mientras hay un desacuerdo y adoptar la posición más racional posible, necesitamos tanto considerar los escenarios asociados a la derrota, los escenarios asociados a la igualdad y asimismo tener en cuenta que ninguna solución racional va a ser alcanzada sin o en ausencia de independencia. Entonces, ¿qué es lo que uno puede encontrar en la literatura sobre el desacuerdo? Pues que existen al menos dos escenarios, que son el conciliador o el que preserva igualdad y algo que se llama steadfast, que es como firmeza o rigidez, ¿no? Y entonces el de igualdad nos va a mandar de nuevo al escenario del restaurante y nos va a decir, ¿se acuerdan que sobraba uno? Porque uno decía que era X y el otro que era X más uno. Pues la solución más racional es decir, mira, siendo honestos, podemos dividir ese uno y a mí me toca X un medio y a ti te toca X un medio y hemos llegado como a un escenario conciliador. Entonces, es claro que el contenido de las proposiciones creídas por los agentes no coincide con el compromiso, porque los dos pueden quedarse creyendo que habían hecho la operación adecuada,
pero el desacuerdo se ha resuelto porque parece que no es un desacuerdo a nivel de verdad fundamental. O sea, hay muchos escenarios donde estamos en desacuerdo con otras personas, pero una vía pragmática sería la conciliación. Y parece que al mismo tiempo sería la más racional, dado que ambas posturas pueden coexistir en algún sentido, podemos comprometernos a cosas, aunque no sean las cosas que creemos fuertemente. Pero sí podemos creer fuertemente que esa es la solución. Ahora, ¿qué pasa si negamos el componente de derrota asociado al desacuerdo? Parece que vamos a generar una posición que sea rígida o que sea de resistencia, y esta posición va a darnos que al menos uno de los dos está equivocado. Porque como primero creíamos que si había un desacuerdo, esto era indicativo de que yo podía estar equivocado, niego la derrota, aún puede alguien estar equivocado, pero ya no voy a ser yo. Entonces, lo que va a pasar es que voy a tener que defender por qué la otra persona sí está en un error. Generalmente, estos acuerdos, estos escenarios de resistencia suelen no ser los que parezcan más racionales. Entonces, la gente que defiende los escenarios de igualdad o conciliación ha motivado a agregar una tesis de unicidad cuando no tenemos suficiente evidencia a favor de la derrota. Y esto es decir, como, bueno, pues para cualquier cuerpo de evidencia E y una proposición B, E justifica al menos una de las posturas doxásticas en competencia, ¿no? Con respecto de P. Y el escenario que esto nos va a dar es, pues sí, la evidencia va a beneficiar al menos a uno de los dos, si mucho a uno de los dos, pueden estar los dos en un error, pero de todos modos seguimos sin saber quién es. Entonces, lo más racional es regresar a un escenario de conciliación y tratar de encontrar un balance entre las dos posiciones, incluso si no hay una modificación al cuerpo de creencias. Entonces, algo que es muy importante es, en la mayoría de los escenarios de conciliación, parece que al menos uno debilita sus compromisos, y en la mayoría de los escenarios de resistencia, en todos los escenarios de resistencia, lo que se está buscando es que nosotros no debilitemos nuestro compromiso doxástico. Ahora, otro escenario de resistencia podría ser si negamos igualdad. Y entonces, igualdad consistía en decir que pues estábamos, si nosotros creíamos en la derrota, el otro tenía que creer en la derrota también, y eso nos ponía en la posición en la que tal vez también podíamos estar en lo correcto. Y lo que hace igualdad es, negar igualdad es decir, bueno, tú tienes que estar en una posición distinta del otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues entonces voy a tener que apelar a algo así como las razones correctas, las razones a las cuales yo tengo acceso epistémico privilegiado. Y entonces estas razones se constituyen en dos grupos importantes, evidencia de primer orden y evidencia de orden superior. Y parece que la evidencia de primer orden, sobre todo la evidencia en primera persona, es difícil de comunicar durante un desacuerdo. Entonces, yo puedo expresarle en términos proposicionales a alguien más o menos una reconstrucción de lo que yo creo que es mi posición o de lo que yo creo que es la evidencia que tengo a favor, pero eso no necesariamente va a ser exhaustivamente ni siquiera similar a el cuerpo de evidencia que de hecho tuve de primera mano. Entonces, uno de los ejemplos claros es lo que uno percibe con la vista y como parece que yo tengo evidencia por haber percibido, pero no puedo transmitirle la imagen de manera exhaustiva a la otra persona, que también tiene evidencia de primera mano de lo que esa persona percibió. Entonces, si yo creo que mi evidencia, ya sea de primer orden o de orden superior, es mejor que la de la otra persona, parece que en algún sentido estaría motivado a permanecer en mi posición, a resistir el desacuerdo y a mantener mi compromiso doxástico al nivel al que lo tengo. Entonces, no tendría por qué moverme a un escenario de conciliación. Lo que han dicho los epistemólogos defensores de los escenarios de conciliación es, esto es un error, porque tener evidencia de primer orden o de segundo orden a favor de nuestras creencias, de hecho, y aceptar que no puede ser transmitida completamente, de hecho, nos debe mandar a un escenario de conciliación donde el otro está en la misma situación, donde el otro también podría tener evidencia de primer orden o evidencia de orden superior, por ejemplo, conocimiento muchísimo más técnico del escenario en el que estamos, y
y aún así no podérselo transmitir al par epistémico. Entonces, deberíamos adoptar un escenario de conciliación tal que sea más racional comparado con los otros. Entonces, esto es en general como una visión general de lo que se ha dicho en la literatura del desacuerdo. Algo que es muy importante es yo no creo que vaya a tomar ninguna posición sobre qué es el desacuerdo en ciencias, cómo es que se resuelven los desacuerdos o cómo se clasifican. No estoy tratando de ofrecer algo así como una teoría epistémica de qué es el desacuerdo, cuáles son sus elementos, etcétera, sino estoy tratando de hacer una pregunta metodológica sobre para qué nos sirve pensar en los desacuerdos en casos en las ciencias o filosofía de la ciencia. Entonces, ahora sobre las contradicciones. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda? Hola. Sí, Sí, hola. bueno, eh, voy a hacer una pregunta porque en cierto modo voy un poco perdido, entonces sí quiero Ok. aprovechar que estás diciendo justo en medio de la exposición para preguntarlo. Entonces, lo que pasa es que el ejemplo del restaurante, aun cuando sea el ejemplo paradigmático, a mí me parece un poco confuso. Entonces, yo quiero tratar de precisar contigo si tengo claro cuál es el tipo de desacuerdo sobre el que estamos hablando, aun cuando ya hayas dicho pues que tu énfasis no está ahí, sino Sí, en enfatizar pues por qué es importante analizar este tipo de desacuerdos. De todas maneras, sí. tengo entendido que no estamos hablando entonces de discusiones científicas en donde, acudiendo al método experimental, sea posible demostrar cuál de las dos proposiciones es correcta, ¿cierto? Tampoco estamos hablando de casos en donde, usando una misma teoría, una de las partes haya cometido un error en su razonamiento y se pueda demostrar, digamos, en una argumentación posterior, sino que estamos hablando del tipo de discusión científica, hasta un punto, pues, en donde la evidencia empírica encaja bien con dos o más explicaciones diferentes, ¿cierto? Como en el ejemplo de las dos teorías matemáticas que ponías ahorita. No sé si fui claro. Creo que sí, pero no, no es necesariamente algo de lo que ya haya dicho algo al respecto. Entonces, ¿qué clase de desacuerdos me van a interesar? Pues me van a interesar los desacuerdos que tienen que ver con contradicciones. Entonces, la razón por la cual me van a interesar es porque las contradicciones en las ciencias son un caso paradigmático de problemas a nivel de información. Voy a decir algo más adelante y eso tal vez va a aclarar qué clase de desacuerdos son estos y por qué no necesariamente refieren a objetos empíricos, por qué podrían hacerlo, bajo qué condiciones y por qué en general la gente suele estar en desacuerdo cuando se encuentra esta clase de problemas. Entonces, esto va a pasar como en las siguientes dos diapositivas, no te preocupes. Ok, entonces las contradicciones, pues no necesitamos saber mucha lógica para aceptar esta definición. Entonces, una contradicción es un par de proposiciones donde una es la negación de la otra. No importa qué entendamos por negación, no importa qué clase de negación estemos pensando, sino solamente una parece que niega a la otra en algún sentido. Y piensan en proposiciones en un sentido muy, muy general, un statement que podemos representar con una proposición, ya sea una proposición sencilla como en lógica proposicional o que necesitemos primer orden u orden superior para representarla. Eso no importa. Entonces, ¿qué es el principio de explosión? El principio de explosión, cuando uno toma lógica 1, pues nos explican qué es el principio de no contradicción. Y el principio de no contradicción lo que nos dice es no vayas a meter una contradicción aquí, aquí no se puede. El principio de explosión nos explica por qué no se puede. Y la razón es que si una teoría está cerrada bajo una relación de consecuencia lógica explosiva, como la lógica clásica, lo que va a pasar es lo siguiente. Metes una contradicción y a partir de esa contradicción vas a poder derivar cualquier cosa. Ustedes en su clase de lógica 1, lógica 0, debieron haber podido hacer esto. Solamente necesitas algún silogismo disyuntivo, una adición y listo. Vas a tener A y no A, le vas a agregar B. Como tienes no A, le vas a agregar B a A, tienes no A, vas a poder sacar B, pero vas a poder hacer lo mismo con la negación de B y con C y con la negación de C.
y con D, y con la negación de D, etc. Entonces parece que esa es la razón por la cual no podemos meter una contradicción, de acuerdo al principio de no contradicción, en nuestra lógica clásica, ni en ninguna otra lógica que funcione parecido. Entonces, no solamente nuestra lógica clásica normal, sino sus extensiones como lógicas modales epistémicas, etc. Entonces, parece que hay muchos lugares donde las contradicciones no son algo bueno. Y luego tenemos la trivialidad lógica, que es cualquier fórmula es teorema. Cuando decimos que a partir de A y no A en nuestra lógica clásica, con un silogismo disyuntivo y una adición podemos sacar cualquier cosa, queremos decir que para cualquiera de esas proposiciones que vamos a sacar, B negación de B, C negación de C, D, etcétera, vamos a poder tener una prueba, que es la prueba que ya les había dicho. Solamente necesitamos silogismo adición primero y luego silogismo disyuntivo y listo. Y entonces, no solamente va a ser verdadera en la teoría, sino en una lógica decidible como la lógica proposicional, además vamos a tener una prueba. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las contradicciones si uno tiene esto en mente? Las contradicciones son algo así como un defecto de la información. Entonces, uno puede encontrar muchos defectos a lo largo como no solamente de nuestra vida cotidiana, sino en especial de la ciencia. Incluso si uno concede que la ciencia es como una instancia paradigmática de la racionalidad humana, uno ve sistemáticamente que los científicos usan información vaga, información que es imprecisa, información que es parcial, información que es conflictiva con otra información que también aceptan. Incluso usan información falsa y usan información que uno consideraría que parece imposible. Como solamente por mor de explorar los espacios lógicos vamos a agregar este supuesto que es imposible. O algunas simplificaciones en la ciencia que claramente nunca se van a cumplir en los contextos empíricos, como planos inclinados sin fricción, etc. Entonces parece que son imposibles en algún sentido. Y todo eso uno puede acomodarlo muy bien cuando uno explica por qué los científicos razonan con esta información. Uno dice, no, es que las abstracciones, las idealizaciones, etcétera, todas estas como herramientas que los científicos han usado para agilizar sus operaciones, para poder tener modelos que son más predictivos, modelos que te dan explicaciones más simples, etcétera, todas esas cosas sabemos que juegan un papel fundamental para la epistemología de la ciencia. No necesariamente los científicos creen cada una de esas proposiciones como verdaderas, pero sí juegan un papel fundamental en su razonamiento. Tenemos un montón de explicaciones al respecto y en algún sentido hemos normalizado el uso de informaciones defectuosas a lo largo de cualquier ciencia, en especial de las ciencias empíricas. Sin embargo, ¿qué pasa con las contradicciones? Las contradicciones tienen no solamente estos problemas formales asociados al principio de explosión, que te va a dar trivialidad como consecuencia, sino además generan la intuición en las personas de que cuando uno se contradice, uno está diciendo una mentira. Entonces, que al menos una de las dos cosas que uno dijo es falsa. Y esto es súper claro en los juicios. En los juicios, cuando alguien se contradice, lo que pasa es que, para empezar, por ejemplo, en las películas gringas, el jurado deja de creer en el testigo que está contradiciéndose. Cuando alguien se contradice en su testimonio, lo que pasa es que parece que el testimonio debe ser desestimado, al menos con respecto a esa parte. O uno tiene que buscar evidencia adicional para saber cuál de las dos cosas que dijo el testigo de hecho es el caso, si es que alguno. Entonces, las contradicciones, a diferencia de los otros defectos, son un caso muy extraño si uno los encuentra en la ciencia, porque no es claro que uno pueda preservar la racionalidad de los científicos como uno lo hace con las abstracciones, las idealizaciones, las ficciones. Las contradicciones son algo que no es claro qué trabajo epistémico podrían hacer, pero sí tenemos acceso a cuál sería el daño epistémico que podrían hacer. Si yo puedo derivar de ellas cualquier cosa, entonces ya voy a tener un gran problema, porque diría gente como Hempel o Popper, ahora mis teorías empíricas, una vez que les meta una contradicción, ya no me van a dar predicciones acertadas, me van a dar predicciones acertadas y un montón de basura. Y yo no voy a tener manera de distinguir entre la justificación que tengo para la basura y la justificación que tengo para las predicciones acertadas. Porque alguien va a decir, pues vas y mides y te vas deshaciendo poco a poco de la basura.
Pero muchas de esas cosas van a decirme, van a darme información sobre cosas que no puedo observar directamente. Y entonces, si cualquier cosa va a ser un teorema de mi teoría, entonces, pues mi teoría ya no va a ser lo suficientemente útil. Las contradicciones en general ponen uno de los retos más importantes a la racionalidad, no solamente la racionalidad humana, sino la racionalidad científica. Pero si uno concede que la práctica científica a nivel epistémico es una instancia privilegiada del razonamiento y de la racionalidad humana, entonces ver cómo los científicos se relacionan con las contradicciones, cómo es que trabajan, si trabajan con ellas, nos puede echar luz sobre cómo es que los agentes normales en la vida cotidiana podemos preservar racionalidad a pesar de vez en cuando encontrarnos con información inconsistente y usarla para cosas. Entonces, otra cosa que es importante es las contradicciones están en todos los niveles. Entonces uno puede pensar el nivel más básico es nuestra teoría. Y a nivel de la teoría, si uno pudiera axiomatizar nuestras mejores teorías y cerrarlas bajo una noción de consecuencia lógica, las personas pensarían que la noción, la consecuencia lógica que cerraría nuestras mejores teorías sería la clásica. ¿Por qué? Porque nuestras matemáticas en general son clásicas, porque en general creemos que debemos preservar la mayor cantidad de poder deductivo, entonces ese solamente lo tiene la lógica clásica. Y a nivel de teoría uno tiene que encontrar contradicciones tanto internas, o sea, existe la posibilidad de que uno encuentre contradicciones internas, como que uno encuentre contradicciones con la observación una vez que sale uno de las ciencias formales o que piensa uno en la aplicabilidad de las teorías formales y contradicciones entre nuestras teorías. Entonces, mientras el segundo tipo generalmente está asociado a dominios empíricos, los otros dos pueden estar muy bien en dominios formales, puramente abstractos, como en otros dominios que requieran algún contacto con el mundo. Ahora, eso es a nivel de la teoría. Si uno pudiera tener acceso privilegiado a la estructura de la teoría y pudiera axiomatizar. ¿Qué pasa con lo que hacen los científicos? Bueno, eso es a nivel de razonamiento. Los científicos no necesariamente creen todas las cosas que ocupan en sus inferencias al momento de emplear una teoría, al momento de hacer modelos, al momento de sacar predicciones. No necesariamente creen que todas esas cosas que están usando son verdaderas. Sin embargo, las usan como si lo fueran. Si uno pudiera reconstruir las pruebas inferenciales que ellos hacen, una vez que uno reconstruye una prueba inferencial, lo que uno está diciendo es, premisa 1, la asumo como verdadera, premisa 2, la asumo como verdadera, etc. Entonces, eso es a nivel de razonamiento, independientemente de cuáles sean sus compromisos doxásticos. Y ahí claramente también juegan un papel importante en las contradicciones, porque si a la mitad de mi razonamiento yo descubro que me contradije, entonces ya no sé en qué productos inferenciales creer, si en los que dependen de A o en los que dependen de no A, pero sonaría sospechoso que dijera, pues me quedo con todos, sin dar una explicación al menos de por qué. Y también las contradicciones se encuentran a nivel de los compromisos doxásticos de los científicos. Es decir, si creo que algo es verdadero, que de hecho creo que P es el caso en el mundo, si creo que P es una idealización, pero que me sirve, entonces tengo un compromiso doxástico más débil con respecto a eso, etc. Mucha de la literatura de análisis de contradicciones en la ciencia se ha dedicado a explicar que lo que parece ser tolerancia a las contradicciones en realidad es una combinación de compromisos doxásticos. Creo que P es el caso, pero asumo dentro de esta prueba que no P es el caso. Entonces, ahora, con todo esto en mente, pues hay un problema en la filosofía de la ciencia que se llama ciencia inconsistente. Análisis filosóficos de la ciencia inconsistente que consiste en explicar, bueno, si yo me comprometo con que tengo una cosa como la lógica clásica rodeando mis teorías o mi práctica científica y luego digo que A y de repente digo que no A, ¿cómo es que estoy evitando explosión? La investigación filosófica se ha concentrado en primero identificar casos que parezcan legítimos y luego explicar qué es lo que pasa ahí. Como ya les había dicho, muchas de las explicaciones son que no hay un compromiso doxástico igual y entonces cuando digo que tengo A y no A, en realidad estoy diciendo que tengo A subíndice algo y no A subíndice otra cosa. Entonces no hay un problema.
Sin embargo, con todas estas cosas en mente, uno puede reconocer distintos desacuerdos a lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia y de la ciencia en sí misma. Entonces, uno de ellos es el más o menos conocido entre Berkeley y Newton, con respecto a si los infinitesimales son entidades inconsistentes. Entonces, muchos de estos desacuerdos los van a encontrar en el libro de Peter Vickers, Understanding Inconsistent Science, que en general se encarga de analizar si las teorías o no son inconsistentes. Pero lo que uno se da cuenta es que su análisis depende de analizar desacuerdos entre ya sean científicos o filósofos de la ciencia. Entonces Berkeley escribe en 1734 en The Analyst que Newton ha cometido un grave error, que Newton ha caracterizado los infinitesimales de tal forma que se comportan de manera inconsistente. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, pues parece que Newton hay un momento en el que recomienda para hacer lo que ahora llamamos una derivada, que consideremos que un infinitesimal es igual a 0 y más adelante en la misma prueba que consideremos que es distinto de 0. Entonces, mientras uno podría decir, no, pero esto no es una contradicción porque no está diciendo la negación de lo primero, cuando uno lo piensa en contextos matemáticos, claramente uno tiene que conceder que parece una contradicción. Entonces, Berkeley le responde a Newton, Newton le responde a Berkeley que esto no es el caso, que si uno revisa su método, lo que Newton está diciendo es, independientemente de lo que sean los infinitesimales, lo que de hecho los matemáticos deberían hacer para poder sacar los resultados es asumir estas dos cosas en distintos momentos de la prueba. Eso fácilmente nos manda de nuevo acá. Entonces dice como a nivel de creencias, uno puede pensar que los infinitesimales son consistentes, son entidades consistentes que de hecho, por ejemplo, sí son iguales a 0. Pero a nivel de razonamiento científico, los científicos tienen que asumir en un punto que son iguales a 0 y en otro punto que son distintos de 0. Entonces, mientras no hay una contradicción a nivel de creencias, parece que sí hay una contradicción que hay que explicar a nivel del razonamiento de los científicos, de la práctica matemática. Y el debate continúa en ese sentido. Entonces, la gente ha tomado el caso de Newton durante mucho tiempo y ha tratado de defender tanto que sí son inconsistentes o que sí al menos hay procedimientos inconsistentes y hay tolerancia a la contradicción, o que no los hay. Entonces, Peter Vickers se inclina por decir que no los hay, pero tiene una discusión con Graham Priest y con Sweeney, no recuerdo su nombre, sobre que defienden que de hecho el trabajo de Newton mostraría que hay una tolerancia en la práctica matemática. Ahora está el otro desacuerdo que es entre Frisch, Müller y Bellot, los tres son físicos. Frisch en 2004 publica un artículo donde dice que la electrodinámica clásica es internamente inconsistente. Frisch es un físico que va por la vida considerando como estos escenarios límite de nuestras mejores teorías y se da cuenta que la electrodinámica clásica permite construir un escenario en el cual se contradicen algunos de los supuestos compartidos de la teoría. Cuando publica su artículo, Müller y Bellot, que son físicos muy tradicionales, enloquecen y dicen que esto es imposible. Y lo primero que piensan es, Frisch está loco, Frisch ya se unió como a este grupo de gente que cree en la paraconsistencia y está defendiendo que las contradicciones están ahí y que no pasa nada, pero claramente sabemos que las contradicciones, por todo lo que ya dijimos anteriormente, son un problema. Entonces, hay que atacar a Frisch. El ataque de Müller es muy claro sobre qué hace una teoría científica. Y lo que está diciendo es, mira, por una reducción del absurdo, tú dices que la electrodinámica clásica es inconsistente. Pero sabemos que todas las teorías científicas tienen que ser consistentes, porque la consistencia permite preservación de verdad, permite compatibilidad con nuestras mejores matemáticas, etc. Entonces, no podrían ser inconsistentes si son teorías científicas. Por tanto, la conclusión de Frisch debería ser que la electrodinámica clásica no es una teoría científica. Pero esto es absurdo, porque la usamos y los físicos confían en ella y tenemos un montón de tecnología que depende de que la electrodinámica clásica sea el caso, un montón de evidencia empírica a favor. Entonces, claramente esto muestra que Frisch está equivocado.
Pero esta discusión, como ustedes pueden notar, es a nivel de presupuestos metodológicos. ¿Qué creemos como filósofos o como científicos que hace una teoría científica científica? ¿Cuáles son los valores epistémicos que debemos preservar? ¿Cuáles son las cosas que podemos creer, que podemos aceptar en la práctica científica y cuáles son las cosas que definitivamente debemos evitar? Sin embargo, Bellot es una persona un poco más caritativa y entonces trata de discutir con Frisch qué es lo que quiere decir. Y lo primero que Frisch va a contestar es, yo no estoy defendiendo que sea algo bueno, ni que de hecho sea algo que destruya la teoría. Lo que estoy diciendo es, uno puede construir este escenario en un caso límite donde pasa lo siguiente. ¿Qué pasa con ese escenario? Ese escenario no tiene adecuación empírica. Entonces, solamente es un problema interno de la teoría, pero no va a tener repercusiones empíricas. Entonces, incluso ahí Bellot pone en disputa algunos principios de la teoría, algunas inferencias que se pueden hacer dentro o que Frisch necesita hacer para poder generar este escenario. Y parece que ahí la discusión sí es sobre la teoría. No es sobre nuestros presupuestos metodológicos, sino sobre qué es lo que llamamos la electrodinámica clásica y de dónde está saliendo la contradicción aparente que Frisch detectó. Entonces, respondiendo a la pregunta de, creo que es Juan David, cuando estamos pensando en los desacuerdos en casos de contradicciones, no necesitamos estar hablando de si hay objetos tales que de hecho puedan ser representados de manera inconsistente. Podemos estar hablando a nivel de teorías sin estar teniendo discusiones puramente filosóficas o como de epistemólogos de la ciencia. No estamos preguntándonos sobre las virtudes, sino estamos preguntándonos sobre, si nos agarramos la teoría como objeto de estudio, ¿cuáles son las consecuencias de la teoría que de hecho podemos considerar legítimas? ¿Cuáles son las relaciones inferenciales que permean toda la teoría? ¿Cuáles son los supuestos básicos de la teoría? Etcétera. Entonces, parece que podemos tener desacuerdos legítimos tanto a nivel de qué son los infinitesimales, como a nivel de cuál es la práctica matemática que corresponde de manera adecuada al uso de esta teoría, como a nivel de qué es esta teoría, qué es lo que la hace ser la electrodinámica clásica y cuáles son las cosas que sí está permitido generar dentro de ella y cuáles no. Y todo esto podríamos considerar los desacuerdos científicos y sobre todo desacuerdos entre pares. La relación entre Berkeley y Newton es rara porque Newton es una persona que es famosa por ser como dismissive con todas las posiciones que no sean la suya. Y entonces uno podría considerar que Newton no está pensando en Berkeley como su par, pero al momento de darle explicaciones, ahí parece que hay al menos el reconocimiento de una paridad. Y que entonces uno podría como identificar ese desacuerdo como un desacuerdo entre pares. Es claro que Frisch, Müller y Bellot todos tienen una formación suficientemente sofisticada en física. Es claro que todos son practicantes de física, es decir, no son solamente filósofos de la física. Y también es claro que el ataque de Müller a Frisch revela que tal vez Müller no lo considera su par, pero la interacción que hay entre Frisch y Bellot parece que claramente ilustra un desacuerdo entre pares. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un desacuerdo entre pares? Y sobre todo, ¿qué es lo que podemos sacar de estos? Entonces, Christensen tiene un artículo en 2011 que acaba con una sección muy, muy corta que se llama ¿Cuánto desacuerdo hay en filosofía y que sea genuino? Y entonces no dice mucho, dice como Sosa también ha pensado en esto y en realidad pues uno no lo sabe, uno tiene muchos casos como de ética donde no sabemos si los desacuerdos de hecho son genuinos. Este es un pensamiento como que recorre en general a los epistemólogos que piensan en la práctica filosófica, que parece que hay terrenos como los terrenos de ética, donde si estamos pensando en cosas como el realismo moral, bueno, no tenemos acceso epistémico a saber cómo es que podríamos evaluar cuál de las posiciones está en lo correcto. Entonces, podemos considerar que pues, sí, tal vez que hay una paridad o algo parecido a una paridad, pero no es claro que sea una paridad con respecto a acceso epistémico al fenómeno, por ejemplo. Entonces, pero en este caso, cuando uno está pensando en filosofía de la ciencia y como en estos casos límites entre preocupaciones teóricas de la ciencia y filosofía de la ciencia,
uno podría hacerse la misma pregunta. ¿Cuánto desacuerdo hay ahí? Y sobre todo, ¿por qué solemos estar en desacuerdo con nuestros pares? ¿Y de qué nos sirve estar? ¿Y de qué nos sirve también revisar cuando nuestros pares están en desacuerdo entre ellos? Entonces, cuando uno piensa en los casos de contradicciones, uno puede volver al libro de Peter Vickers y darse cuenta de que él nos está diciendo algo. Nos está diciendo que para analizar estas cosas que él cree que son contradicciones en la ciencia, pero que en realidad cuando uno revisa desde afuera el libro parece ser desacuerdo sobre contradicciones en la ciencia, uno necesita hacerse cierto grupo de preguntas, que son, es el conjunto de proposiciones de hecho inconsistente, es decir, podemos aislar un conjunto de proposiciones que sean privilegiadas, que sean suficientes para generar una cosa que parece contradicción y decir que ahí esa cosa que parece una contradicción de hecho es una contradicción, por ejemplo, que sí hay una negación, que sí hay una manera de relacionarlos entre ellos, que no solamente son A y B y que a mí me parece que B es la negación de A. ¿Y en qué sentido son estas proposiciones relevantes para el análisis? Para el análisis del caso y para el análisis de la contradicción. Como, ¿cuáles son los elementos que de hecho nos generan la contradicción? ¿Y cuáles son los compromisos? Esa es la siguiente. ¿Cuál era el tipo de compromisos o cuál es el tipo de compromisos epistémicos de los científicos con respecto a tal conjunto? No solo con respecto a la contradicción, sino con respecto a las otras cosas que inferencialmente están conectadas y que son condición de posibilidad y de necesidad de la contradicción. ¿Y cómo es que se relacionaban estas proposiciones entre ellas? ¿Qué hacen como grupo? No, pues es que me generan mejores inferencias, como en el caso de Newton. Es que agilizan las operaciones matemáticas, que me permiten sacar mejores resultados. ¿Y cuál es la relación entre el contenido lógico, matemático y físico de las proposiciones en cuestión? Al mismo tiempo, uno cuando quiere correr esta metodología para analizar los desacuerdos entre los filósofos o los científicos con respecto a la presencia de contradicciones, tiene que agregar una condición adicional que parece que permea en general las discusiones de desacuerdo en epistemología, que es necesitamos una revisión cuidadosa. Cuando la gente está en el restaurante, antes de pelearse entre ellos, lo que tienen que hacer es decir, ¿por qué me salió X a mí y no X a la otra, y X más 1 a la otra persona? Pues ya sé, voy a hacer la operación una o dos veces más para asegurarme de que yo no cometí un error, que es generalmente algo que motiva esta condición de derrota. Entonces, en el caso de ciencia inconsistente, ¿qué son las cosas en las que estamos de acuerdo? Y creo que esto es revelador sobre por qué las contradicciones son especiales cuando uno analiza los desacuerdos sobre contradicciones. Porque sin contar gente como Graham Priest, como los dialeteístas, la mayoría de las personas van a estar de acuerdo en que la contradicción es primero sobre la teoría. O está en la teoría o está en los resultados de la teoría, pero se concentra solamente en que las virtudes epistémicas son importantes, pero que independientemente de cómo querramos rankearlos, la consistencia es una virtud epistémica importante que permite hacer ciertas cosas, preservación de verdad, claridad epistémica, como acceso epistémico al contenido, hacerlo legible en algún sentido para las personas, etc. Que las contradicciones son problemáticas, tanto a nivel como de epistemología, como ya les había dicho, una vez que uno encuentra una contradicción, nuestras intuiciones son, aquí alguna de las dos partes mintió, alguna de las dos partes es falsa, como a nivel formal, porque otra cosa de las contradicciones es que en sentido de información, de teoría de la información, tenemos un teorema que nos dice que las contradicciones tienen todo el contenido. Entonces, ¿por qué? Porque tienes algo así como una clase y su complemento, entonces tienes todo. Imagínense un diagrama de Venn, tienes un conjunto que se llama C y luego tienes todo el otro espacio. Entonces, todo eso está contenido en la contradicción. Pero al mismo tiempo, nuestra intuición de matemáticas de primaria lo que nos puede estar diciendo es, esto se parece a una suma y una resta, ¿no? Entonces, tengo A positivo y luego le resto A, pues, ¿qué tengo? No tengo nada. Entonces, en cualquiera de los dos casos, parece que las contradicciones son claramente problemáticas, además de agregar el elemento de falsedad o el elemento de mentira, de desconfianza. Entonces, todos estamos de acuerdo con respecto a eso. También parece
que al menos cuando uno revisa desacuerdos como el de Berkeley y Newton o el de Bellot y Frisch, no es una discusión sobre la consecuencia lógica, no es una discusión sobre las virtudes de las teorías, cuál es la mejor forma de representar una teoría, etcétera. No se están peleando sobre eso. Están de acuerdo en dejar toda esa discusión de lado, incluso si no comparten los puntos de vista. El desacuerdo consiste en preguntarse si T es inconsistente. Y entonces, bueno, recordemos esto brevemente, pues, si es un desacuerdo entre pares, va a tener las tres condiciones: derrota, igualdad e independencia, y luego vamos a tener las posiciones asociadas a estas tres condiciones. Y entonces, pensemos en el desacuerdo entre Newton y Berkeley. ¿Qué es lo que no puede pasar? Newton y Berkeley no pueden llegar a una resolución que diga hay que dividirnos la diferencia. Hay que ser conciliadores y decir, pues ni tú ni yo, lo que estamos diciendo es que medio son inconsistentes. ¿Por qué? Las contradicciones tienen ese efecto. No lo tienen otras cosas como la parcialidad, la vaguedad, la imprecisión. Pero las contradicciones uno sabe que o están ahí o no están. No medio están. Tal vez están ahí en distintos niveles. Eso podría matizar. Pero no es algo que podamos llegar a un consenso y decir como medio medio. Entonces, ese escenario conciliador a través de splitting the difference no parece ser el movimiento que está teniendo el desacuerdo de Newton y Berkeley. Esa opción se queda fuera. Pero tampoco parece que haya algo así como el movimiento de la derrota, como el compromiso con la derrota. ¿Por qué? Porque cuando Newton está respondiéndole a Berkeley, lo que Newton está diciendo es, mira, yo no estoy equivocado, o sea, yo inventé el cálculo. Y lo que yo te estoy diciendo es, por un lado, tú estás equivocado porque no entendiste la práctica, que yo estoy hablando de la práctica asociada al cálculo. Y por otro, o sea, me queda claro que yo no estoy equivocado en confiar en mis mecanismos inferenciales que me dieron la seguridad sobre mi teoría, que consisten en correr mi teoría en un montón de escenarios distintos y seguir siendo exitoso, que consisten en hacer evaluaciones en, por ejemplo, de que no haya algo parecido a la trivialidad. Entonces, el concepto no se había inventado ahí, pero sabíamos que esta clase de problemas estaban asociados a las contradicciones desde Aristóteles. Entonces, era claro que Newton tenía no solamente, en algún sentido, la motivación para bloquear el movimiento de la derrota, sino también para bloquear el movimiento de la igualdad. Porque Newton creía que no estaba en igualdad de condiciones que Berkeley, que justo él había tenido acceso a la práctica matemática, que él había inventado la teoría y que por eso tenía evidencia de primer orden y de orden superior. Entonces parece que si uno analiza el desacuerdo entre Newton y Berkeley, uno lo que va a decir es, a mí, este desacuerdo no es claro que se vaya a resolver o que se haya resuelto de esta forma, pero sí queda como sí le debería parecer al lector claro que el escenario más racional no es el escenario conciliador a través de splitting the difference. Que el escenario más racional no va a ser una posición de resistencia a través de negar la derrota solamente, sino es tal vez el escenario que mejor describe lo que estaba pasando ahí, un escenario de resistencia donde lo que se está negando es la igualdad. Porque Newton tenía acceso de primera mano a qué era lo que había creado, en teoría. En cambio, en el caso de las respuestas al desacuerdo de Frisch y Bellot, uno puede pensar, bueno, ¿qué pasa con splitting the difference? Pues no, de nuevo, no queda claro cómo es que esto puede pasar en términos de contradicciones. Lo que sí puede ocurrir es que uno esté pensando, bueno, pues splitting the difference va a tener un resultado asociado a una posición donde se niega la igualdad. Entonces, ¿quién va a negar la igualdad? Por un lado, parece que Bellot está negando que sean iguales, porque Bellot, uno de sus argumentos es, mira, yo tengo más práctica usando la electrodinámica clásica y sé que ese escenario no es legítimo. Sé que ese escenario que construiste, de hecho, no puede ser un modelo de la electrodinámica clásica.
Entonces, yo tengo evidencia de primer orden, de la práctica física y como de la formación como físico, especialmente en esta área. Lo que va a decir Frisch es, ok, yo puedo conceder eso, pero al mismo tiempo lo que tenemos que conceder es que mi práctica no es, o sea, como yo llegué a este escenario no a través de la práctica física de experimental, sino llegué a este escenario a través de analizar los escenarios que el formalismo de la teoría permite. Entonces, tu evidencia de primer orden puede ser legítima, pero es distinta de mi evidencia de primer orden y no overrule, digamos, la mía, y la mía no la tuya. Entonces podemos llegar a algo así como splitting the difference y decir, ¿cuál es la conclusión de identificar este escenario? Yo te concedo que no es un escenario legítimo en la experimentación, pero tú me tienes que conceder que es un escenario abstracto que podemos construir dentro de la teoría. Y entonces que la teoría permite ser inconsistente, tener modelos inconsistentes, que esos modelos se satisfagan en la realidad es imposible. Y entonces así es como se resuelve este desacuerdo. Los dos pueden estar comprometidos con la derrota, pero primero negaron la igualdad y luego por eso lograron llegar a cierto tipo de solución para el problema. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, analizar los desacuerdos nos permite entender mejor qué es lo que estaba pasando, pero puede ayudarnos a entender qué eran esas contradicciones, como nos ayuda a entender históricamente qué era lo que la gente estaba diciendo y por qué aceptaron ciertas cosas o por qué negaron ciertas cosas. Pero nos ayuda a identificar cuál era el problema del que estaban hablando. Y entonces uno podría pensar que tal vez nos da pistas. Entonces, cuando yo me pregunto por qué Newton rechaza la versión conciliadora a través de la división de la diferencia y rechaza la derrota, esto en algún sentido nos va a mandar a pensar, bueno, es que la contradicción no está en una parte negociable. Es decir, no está como en el caso de Bellot y Frisch, no está en algo que uno diga como, tiene que ver con la observación, pero pues no pasa nada porque nomás no lo observamos, porque no se puede observar o lo que sea. Está en una parte de la teoría que es central a la teoría. Y por eso es que no es posible llegar a un escenario conciliador sobre, bueno, ¿y dónde la ponemos? Pues a la mitad, porque está bien posicionada en la teoría. Entonces, luego, que Newton no conceda la derrota, ¿qué podría esto decirnos sobre la contradicción? Pues de nuevo, podría decirnos por un lado que Newton pues, es la persona que siempre nos han descrito, que es una persona dogmática, que es una persona que concede poco, etc. Pero al mismo tiempo puede sugerirnos que la contradicción está en un punto en el cual alguien como Newton sabe que, aunque sea central a la teoría, no hace daño. Entonces ya tenemos dos cosas importantes. No es trivial esta contradicción, no está por ahí accesoria y como un resultado interesante. Es parte fundamental de algo de la teoría. Y al mismo tiempo, sabemos que no conceda la derrota puede estar indicando, claramente puede estar indicando un dogmatismo, pero al mismo tiempo indica que Newton sabe que hay algún mecanismo de seguridad asociado a esta contradicción. Tal vez la forma en la que se soluciona o como uno podría reconstruir el final de este desacuerdo, que es a través de una postura de rigidez que está apelando a evidencia privilegiada, que niega igualdad y apela a evidencia privilegiada de parte de Newton, no es muy indicativo, pero los otros dos movimientos sí. Los otros dos movimientos nos mandan a pensar que, bueno, por información adicional sabemos que está en el razonamiento asociado a la teoría, sabemos que es parte fundamental de la práctica de la teoría y al mismo tiempo que alguien como Newton o que los practicantes en general saben que hay mecanismos de seguridad que nos permiten evadir problemas como explosión, en cualquiera que fuera su versión de esa época. Ahora, si uno revisa el caso de Frisch y Bellot, pasa lo contrario. Cuando uno se da cuenta de que estos güeyes, que estas dos personas están dispuestos a conceder que hay una solución conciliadora a través de dividir la diferencia, aunque no concedan la igualdad porque presentan evidencias de primer orden, lo que esto sugiere es la contradicción. Si uno se compromete con todo lo anterior, que las contradicciones son súper problemáticas, etc., esta contradicción no es de esas.
esta contradicción parece ser una contradicción que pues se le pegó por ahí a la teoría, pero que no daña ni la práctica científica. Entonces no hay que responder a cómo es que es segura, ni daña la teoría como los fundamentos de la teoría de la electrodinámica clásica, ni daña su aplicación, ni daña el razonamiento de los científicos. Entonces, es la razón por la cual están muy dispuestos a conceder una solución conciliadora al desacuerdo, que es muy parecido a cuando estamos en el restaurante y nomás queremos irnos y pagar la cuenta. Entonces, ya, pues la mitad tú y la mitad yo y listo, ¿no? Y ese pedazo que te sobró, pues lo divides a la mitad y de nuevo tú y yo. Porque lo que uno quiere es decir, es que aquí no hay un problema fundamental. En cambio, si en el restaurante están dos matemáticos discutiendo cuál es la matemática fundamental de la teoría de la cuenta, tal vez no se vayan a ir tan rápido. Entonces, con eso en mente, uno puede decir, pues el análisis del desacuerdo entre Bellot y Frisch podría arrojar luz sobre que esta contradicción es parte de la teoría, pero está en una parte como accesoria o poco dañina o que permea poco al núcleo fundamental de la teoría, a las predicciones, etc. Entonces, cuando uno piensa por qué estamos en desacuerdo con nuestros pares, pero sobre todo de qué sirve estarlo y de qué sirve vigilar esos desacuerdos en filosofía, uno podría pensar que cuando uno revisa los desacuerdos dependiendo de ciertos objetos de estudio, como las contradicciones, que son tan objetivamente problemáticas, uno también puede sacar como algunos insights sobre qué es lo que está en disputa. Así como decíamos, en el caso de la cuenta, bueno, uno revisa el desacuerdo y uno se da cuenta de cuáles son los objetos que están asumidos dentro del acuerdo, cuáles son los objetos que están en disputa, etc. Entonces, y al mismo tiempo uno entiende cuál es la paridad epistémica entre los agentes. Si uno revisa la paridad epistémica concedida entre Bellot y Frisch, uno se da cuenta de que es relativamente parcial. Bellot dice, yo hago más práctica experimental. Frisch dice, yo hice análisis entre conceptual y matemático de la teoría. Y los dos consideramos que somos físicos, que somos competentes, pero esta es la razón por la cual nuestro desacuerdo se va a resolver de cierta forma. En cambio, entre Newton y Berkeley, claramente Newton estaría inclinado a rechazar la paridad y decir que Berkeley no es lo suficientemente matemático como para ser su par. Sin embargo, lo que de hecho Newton está haciendo es explicar por qué no hay derrota de su parte, porque él no asume que podría existir una derrota. Y eso nos dice en algún sentido o es revelador de que él cree que hay mecanismos de seguridad. Entonces, eso es todo. Creo que como estos análisis del desacuerdo podrían ser reveladores sobre cierto tipo de objetos, como las contradicciones, que son objetivamente en algún sentido problemáticas o que todos estamos de acuerdo en que deberíamos evitarlos, que son o están o no están, no es medio están. Si medio están, no son contradicciones. Y entonces podrían ser reveladores en esos casos. No me queda claro qué tanto podrían echar luz sobre debates donde los objetos en disputa no son tan nítidos, tanto a nivel evaluativo como a nivel de repercusiones, como lo son las contradicciones. Pero pues, listo. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu presentación. Damos lugar para las preguntas y respuestas. ¿Quién quiere comenzar? No hay todavía nadie que haya pedido la palabra. Adelante, Gustavo. Gracias, María, por la exposición. Yo tenía un par de dudas respecto de tu exposición. La primera duda que tengo es que me surgió cuando estabas hablando, cuando estabas exponiendo, es que no me termina de quedar claro cuál es, en tus ejemplos, cuál es el locus del desacuerdo. O sea, ¿a qué se refiere el desacuerdo? Porque por momentos me daba la impresión,
que el desacuerdo en tu ejemplo se refiere a la cuestión de si hay o no una contradicción. Ajá. Pero en otros momentos me daba la impresión de que el desacuerdo se refiere a la cuestión de si las contradicciones son dañinas o no para la teoría. Y son dos tipos diferentes de desacuerdo. En el ejemplo que vos dabas de Newton y Berkeley, por momentos no entendía si era un desacuerdo acerca de si realmente había una contradicción en la teoría de Newton, o si el desacuerdo era respecto de digamos, es un desacuerdo en el que ambos admiten que hay una contradicción, pero el desacuerdo está referido a la cuestión de si ese desacuerdo finalmente resulta dañino o no. Esa era una duda. Y la otra duda que tengo es si vos considerás que tu ejemplo, es si el ejemplo que vos presentás expone un tipo de desacuerdo que no encontramos en otros ámbitos, ¿no? O sea, si es un ejemplo que revela algo novedoso sobre el problema de los desacuerdos. Por momentos me daba la impresión de que sí, de que vos considerás que es un tipo de desacuerdo único, ¿no? Eh, o que tiene características diferentes de otros de desacuerdos que encontramos en otras áreas, y creía entender que lo que distingue este tipo de desacuerdo de otros desacuerdos es que en este caso no vale la regla de splitting the difference, ¿no? Y sobre eso tengo dudas también, porque mientras hablabas yo me imaginaba muchas situaciones en las que la regla la regla nos dice que debemos adoptar una actitud conciliadora, no es válida, ¿no? Y digo, en todos los desacuerdos en los que eh, el desacuerdo está referido a posiciones contradictorias, ahí si yo digo A y mi adversario dice no A, ahí no hay como seguir esa regla, ¿no? No hay como partir las diferencias y llegar a una posición intermedia, ¿no? En ese sentido, tengo la impresión de que si el ejemplo que vos presentás es un ejemplo diferente, no es por esa razón. Entonces te quería preguntar a vos en relación a ese punto. Primero, si considerás que es un caso, digamos, un tipo diferente de desacuerdo, y en qué consiste esa diferencia. Muy bien. Entonces, si regresamos al ejemplo de Newton y Berkeley, la pregunta, creo que lo que necesitamos es esto. El escenario en el que necesitamos estar es en el que las dos partes están de acuerdo con ciertas cosas, que se están preguntando sobre una contradicción en el cálculo infinitesimal. Los dos asumen que es importante preservar la consistencia. Eso se va a ver reflejado en la respuesta de Newton, que dice como, no, mi teoría es consistente a nivel de la descripción de las entidades, los infinitesimales son consistentes, entonces parece que claramente le importa la consistencia. Y al mismo tiempo comparten el compromiso al menos de que las contradicciones son problemáticas por alguna de las razones que ya dijimos, ya sea a nivel epistémico, como qué es lo que le hacen a los agentes epistémicos, ya sea a nivel formal sobre el impacto que tienen en la fiabilidad de las inferencias, etc. Al mismo tiempo tienen acuerdos claros sobre, por ejemplo, que su discusión no es sobre la consecuencia lógica. Es decir, cuando uno encuentra discusiones sobre contradicciones en la ciencia, si uno piensa en Graham Priest, la primera impresión que uno tiene que tener es que aunque Graham crea que está reconstruyendo un estudio de caso de manera legítima, su discusión sí es sobre consecuencia lógica. Entonces, este no es uno de esos casos. No hay otros intereses de este tipo como mediando ninguna de las dos posiciones. Entonces, la pregunta ¿es el cálculo infinitesimal inconsistente? Y algo que suele pasar cuando existe este desacuerdo sobre si una teoría es inconsistente o no, es que no hay claridad cuando empieza el desacuerdo sobre dónde debería estar la contradicción.
Entonces, Dubian dijo algo en su presentación la vez pasada, que es, los desacuerdos uno debería interpretarlos como si fueran algo así como procesos. Entonces, es cierto que como si son procesos dialógicos, las posiciones se van nutriendo después de cada una de las interacciones. Entonces, al principio la pregunta inicial es si el cálculo infinitesimal es inconsistente sin considerar los dos aspectos al menos, el de la práctica inferencial matemática y el de la justificación epistémica sobre cuáles son las entidades del cálculo. Entonces, a ese nivel, uno puede ir reconstruyendo la posición y decir, claro, la razón por la cual ellos no van a poder dividir la diferencia no es solamente porque sea una contradicción y porque uno piense que uno está diciendo que sí hay y el otro está diciendo que no hay. Lo que va a causar esto es algo que le es propio al objeto de la discusión. No solamente como contradicción, sino como la contradicción del cálculo. Y entonces no van a poder decir que van a llegar a un mutuo acuerdo, básicamente porque lo primero que va a hacer Newton es deshacerse de la derrota. Entonces va a deshacerse de la derrota por dos razones. Una, él tiene acceso privilegiado y entonces también se va a deshacer de la igualdad, de evidencia de primer orden, porque él creó el cálculo y él tiene como acceso epistémico a la práctica, ¿no? Entonces ha visto que la práctica va bien y la gente, sus discípulos lo han ocupado también, entonces todos confían en la práctica. Y evidencia de primer orden también incluye que él sabe que los infinitesimales no son inconsistentes. Entonces, en la carta que le responde a Berkeley, lo primero que le dice es, te equivocaste, los infinitesimales yo los entiendo como bla, 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 estas entidades, y en ningún momento tienen alguna propiedad que sea internamente contradictoria. Ahora, de nuevo, ¿por qué? ¿Cuál es la segunda razón por la cual rechaza la derrota? Y la segunda razón por la cual rechaza la derrota es que se ha dado cuenta de que la práctica matemática usando el cálculo es confiable, incluso si tiene la interpretación consistente de qué son los infinitesimales. Entonces, era una época en la que la gente no podía ponerle las etiquetas que tenemos ahora a los elementos usados en las matemáticas, pero era claro que lo que estaba pasando ahí era que tenía algo así como una idealización de qué eran los infinitesimales al momento de hacer inferencias. Entonces uno puede pensar también en la lógica que nos enseña en lógica 1, que lo que tenía eran como pruebas en cajas y entonces lo que estaba dentro de una caja, que era el supuesto de que los infinitesimales eran distintos de cero y luego lo que estaba dentro de otra caja, que era que eran iguales a cero, no se comunicaba entre ellos. Lo que sea que tuviera cualquiera de las dos explicaciones, parecía que era lo que motivaba la derrota. Y el hecho de que Newton no estuviera dispuesto a conceder ni la derrota ni la igualdad, parece que tenía un efecto claro en prevenir la condición de conciliación de splitting the difference. Cuando, de nuevo, cuando uno revisa la justificación que él tenía para hacer estas cosas, parece que ilumina cuál era la naturaleza de la contradicción en juego. En cambio, en el caso de Frisch y Bellot, parece que los dos llegan a algo parecido a una posición conciliadora a través de una posición como splitting the difference. Lo que van a decir es, el riesgo no es significativo. Lo que nos preocupaba es si la contradicción está ahí, dado todo lo que creemos de las contradicciones. Y entonces la contradicción podría ser trivializadora y podría ser que la electrodinámica clásica estuviera cerrada en algún sentido o parcialmente bajo una noción de consecuencia lógica clásica. Pero aún así, hay algo del modelo de la contradicción que impide que detone la trivialización, que es que ese modelo no es un modelo legítimo de la teoría. Puedes construirlo en sentido abstracto, pero va a haber un momento en el que ya no puedas decir que de hecho es un modelo de la teoría, porque no se satisface en el mundo, ni siquiera cumple, ni siquiera requiere condiciones del mundo que de hecho se cumplan. Entonces esa es la razón por la cual, incluso concediendo la derrota, haciendo como revisión cuidadosa, incluso negando la igualdad, porque ambos argumentan que tienen evidencia de primer orden para poder revisar si hay una contradicción a través del impacto de la contradicción, pueden llegar a un acuerdo conciliador.
Entonces, lo que uno podría pensar es que en estos casos parece que la solución de los debates o de las discusiones lo que está arrojando es luz también sobre el objeto de estudio. ¿Por qué están dispuestos a considerar ciertas cosas? En el caso de las contradicciones, y cuando la pregunta es si existe una contradicción en la teoría, bueno, porque también a lo largo del desarrollo del desacuerdo se van dando cuenta de cuáles son las propiedades características de esa contradicción. No necesitan hacerlo explícito, pero sí podemos, a través de un análisis de estos casos, reconstruir nuestras mejores explicaciones sobre qué es lo que es esa contradicción, dónde está, qué tan dañina es, por qué no les preocupa o por qué sí les preocupa, porque Newton no está dispuesto a conceder como una caracterización racional de Newton que no sea dogmática, porque no está dispuesto a conceder ni la derrota ni la igualdad. Y entonces eso nos lleva a la segunda pregunta, que es si estos casos son especiales tipos de desacuerdo. No creo que de hecho muestren un tipo de desacuerdo nuevo. No creo que muestren condiciones bajo las cuales splitting the difference, por ejemplo, no se cumple. Lo que sí creo es que a nivel de metodología filosófica, el análisis de los desacuerdos generalmente nos ayudaba para identificar mejor las posturas de las personas y como para refinar los argumentos. Y entonces cuando uno revisaba los desacuerdos entre Newton y Berkeley, lo que uno decía es, ahora puedo reconstruir mejor la explicación de Newton o la respuesta de Berkeley, o puedo asociarla a la posición esta otra que tenía Berkeley en estas otras cartas o lo que sea. Sin embargo, no parecía que tuvieran algún impacto sobre nuestra comprensión del objeto de la discusión. Metodológicamente nos eran útiles para entender mejor episodios históricos. Pero lo que creo es que, al menos en casos donde el desacuerdo está tan claro como en estos, que se están preguntando cierta cosa sobre si hay una contradicción o no, el análisis del desacuerdo puede ser revelador sobre también el objeto del desacuerdo. Y ya. Gracias, Gustavo y María. ¿Alguien más? Adelante, Martín. Hola María, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. A mí me quedó una duda respecto a esto último que decías, que es como que al analizar los argumentos, es decir, en el desacuerdo nos retrotraemos a los argumentos y podemos entender la posición de Newton sosteniendo, bueno, que él tiene un tipo de evidencia, en este caso que él es el creador del cálculo, pero ¿en qué medida eso termina siendo una respuesta al desacuerdo y no una posición, por ejemplo, un argumento ad hominem? O sea, ¿en qué medida aceptamos la posición de Newton de no aceptar la derrota como podemos decir, como definitiva? Es decir, Berkeley acepta esa posición o pues puede seguir contraargumentando. ¿Hasta qué punto, como tercero, podemos decir, bueno, ahí encontramos una respuesta al desacuerdo? Y respecto al otro ejemplo de la bueno, no me acuerdo el nombre de los autores, sobre La electrodinámica electrodinámica clásica. Sí, no me acuerdo de los autores. Es decir, que la respuesta sobre la inconsistencia de la electrodinámica clásica termina siendo como decir, sí, bueno, hay una inconsistencia, pero no es lo suficientemente importante como para considerarla una inconsistencia que afecte el núcleo de eso, digamos. ¿Cuál es la respuesta ahí al desacuerdo? Bueno, esas eran básicamente las preguntas. Sí. Primero, empecemos por la segunda. Exactamente eso es lo que pasa. Entonces, cuando Frisch saca su primer artículo, que es de 2004, él ya está preparando el libro que será como muchísimo más grande, que incluye un capítulo sobre las contradicciones en la electrodinámica clásica, y empieza como a tener esta comunicación tanto con Bellot como, no recuerdo quién es el otro, que se morirá a la mitad del debate. Con Müller. Y entonces, lo que pasa entre Frisch y Bellot es que los dos llegan al
al punto conciliador en el que lo que dicen es, ok, te concedo, por ejemplo, Velo, te concedo que identificaste una contradicción, pero tú tienes que concederme que yo sé que en la práctica esa contradicción no va a ser dañina. Entonces, que si bien es una contradicción, no es una contradicción problemática como, como esperábamos que fueran las contradicciones, o como, por ejemplo, Müller pensaba que eran las contradicciones. Y entonces los dos parece que llegan a un acuerdo en decir, como, hay una contradicción en la teoría, pero no es un statement tan fuerte como parecía inicialmente, como parecía que era, hay una contradicción en la teoría y nos va a echar a perder la teoría. Si no hay una contradicción en la teoría, y además sabemos que es un modelo que tú puedes construir, pero que no es un modelo legítimo de la teoría. Entonces, parece que la posición conciliadora en realidad lo que hace es robarle mucho de, como del empuje que traía Frisch y debilitar la posición de Bellot. Dejar como tal vez alguno de los supuestos que era como las contradicciones siempre son definitivamente malas, para decir como, bueno, esta cosa no es virtuosa. Y los dos estamos de acuerdo en que haya una contradicción, que haya un modelo inconsistente no es virtuoso, pero no es problemático como se esperaba, porque está muy en la periferia de la teoría. Está en la periferia donde construimos modelos nomás porque sí, pero que de hecho no van a tener un impacto ni en la práctica, ni en los presupuestos básicos o la elección de presupuestos básicos de la teoría. En el caso de Newton, lo que ocurre es, claro, uno puede decir como existen todas estas reconstrucciones históricas sobre Newton siendo una persona poco racional en los desacuerdos, ¿no? Pues Newton parece que es una persona, una figura que sistemáticamente no le concede a otros que sean sus pares, y entonces uno quisiera explicar que de hecho este caso, hay una reconstrucción de este caso que es compatible con que Newton haya sido racional y con que haya una resolución del desacuerdo. Entonces, ¿cómo sabemos que hay una resolución del desacuerdo? Bueno, pues, Berkeley odiará a Newton por el resto de su vida, pero dejan descansar el punto. Entonces, aún habrá peleas, no solamente con respecto al cálculo en el caso de Newton, sino con respecto a Leibniz también y a Bernoulli, pero no serán todas encabezadas por Berkeley como podría ser si no pareciera que está más o menos conforme. Ahora, ¿qué otra cosa pasa que podría ser indicador de que en algún sentido se disolvió el desacuerdo? Bueno, que parece que cuando Newton da la explicación de por qué sí hay una contradicción, pero es en la práctica y no en los supuestos básicos de la teoría, y luego cómo es que confía en esa práctica, parece que lo que en realidad está diciendo es, no, Bellot demandó, Berkeley demandó que se dieran algunas explicaciones para poder él aceptar la condición de derrota y la de igualdad, que son, explícame por qué esto no es una contradicción a nivel de la caracterización de tus infinitesimales y luego cómo es que no es problemática. Y entonces, si yo te concedo esas dos cosas, si yo te doy esas dos explicaciones y tú no puedes responder a ellas o explicarme qué es lo que está mal, entonces parece que mi movimiento de negar la derrota y negar la igualdad son legítimos. Y yo, ¿qué es lo que gano después de haberte dado esas explicaciones? Por lo que yo gano es adoptar una posición de resistencia donde negué las dos cosas y además me puedo quedar con mi creencia de que la teoría no es contradictoria a nivel de los infinitesimales, es decir, las entidades no son inconsistentes. Puede ser inconsistente a nivel de la práctica y eso yo lo concedía desde el principio. Pero lo que tú querías era que yo concediera que los infinitesimales eran inconsistentes y por eso la práctica era inconsistente. Entonces, la práctica asociada a la teoría es inconsistente. Los fundamentos de la teoría no lo son. Y creo que justo cuando uno reconstruye así el desacuerdo entre ellos dos, uno puede conceder que por un lado se disolvió y que Newton preservó racionalidad, porque logró dar las dos explicaciones que se le demandaban. Berkeley no pudo regresar a demandar más y pues eso parece ser que es lo único que necesitábamos para creer que había una solución o una disolución del desacuerdo racional. Entiendo, muchas gracias. Gracias. Daniel. Gracias, Duviani, gracias, María, por la presentación, muy interesante.
Tengo como 4 o 5 preguntas, voy a intentar hacerlas como rápidamente y intentar pues eh, y es las preguntas son en general hacia el tipo de análisis que entra pues y la es como cuál es digamos el rol del analista en este caso, porque cuando dices por ejemplo bueno el desacuerdo está en si la teoría es inconsistente o no, pero vaya un acuerdo general en que hay que la contradicción es sobre la teoría, eh, que la teoría es que la contradicción es problemática y que la consistencia es una virtud epistémica, por ejemplo, ahí yo creo que no parece claro, o me parece más bien que ese acuerdo sobre estas cosas es un acuerdo que podemos tener nosotros como filósofos, pero no es un acuerdo que puedan tener, por ejemplo, los científicos. Pues no creo que sea evidente y incluso el caso de Newton muestra que no, pues que perdón, el caso del De Frisch segundo que y Bellot. mostraste, sí, de Frisch y Bellot, lo que muestra es que finalmente pues, la contradicción no es tan problemática, por ejemplo. Entonces, no sé si de pronto o haya una confusión entre qué es lo que hace el analista y qué es lo que hace el participante, porque me parece a mí que ahí no se ve muy claro el rol. Y lo segundo es, incluso en esta afirmación de que de que hay un acuerdo general sobre que la contradicción es sobre la teoría y que es problemática y que la consistencia es una virtud epistémica, no lo podemos decir, digamos, de entrada, sino que tenemos que precisamente ir a los casos y mirar en los argumentos como hiciste, pues, que realmente eso es lo que ocurre, o sea, o que es muy o poco problemática, o que está en la teoría o que no está. Entonces, esa es la primera pregunta, como cuál es el rol, digamos, o si hay una diferencia entre el rol del participante y el rol del analista. Análisis que estás haciendo que me parecen muy interesantes y que entiendo muy bien que estás intentando ver dónde está la contradicción y que la. Pero no entiendo, y es hacia tu presentación, cómo es que tu análisis está mostrando algo acerca del objeto. Esa es mi pregunta. Y mi última pregunta sería si de pronto podemos mirar este análisis o podemos incluir más bien dentro de este análisis una atención más cercana a los argumentos. ¿Por qué? Porque me parece, como lo decía Martín, por ejemplo, que los argumentos muestran y que podemos analizar cosas importantes ahí, como si Newton estaba siendo falaz o no cuando decía, no, pues que yo inventé el cálculo, ¿cierto? Entonces, sí, incluso pues cuando mencionan qué bueno ver citas directas pues de cuál fue el argumento, cuál se estaban justificando, como para ver claramente el asunto ahí, porque es que además siento que cosas como el reconocimiento o no reconocimiento explícito de que sean pares no es de entrada pues como una condición para el tipo de análisis que vamos a tener, sino más bien una particularidad de la controversia misma, una particularidad de movimiento argumentativo, pues quiero decir. Y si de pronto también mirando más cercanamente los argumentos, no nos daremos cuenta, por ejemplo, si es correcto más bien utilizar esta bibliografía del desacuerdo entre pares como una base para mirar pues el caso. Pues quiero decir, por ejemplo, lo que hiciste en mirar, bueno, Newton acepta la igualdad o no acepta la igualdad, acepta la derrota, no acepta la derrota. Me hago entender con eso, pues si de pronto más bien mirando los casos primero, podemos después determinar otras cosas como si está haciendo falaz o no está haciendo falaz, si el objeto es el mismo, etcétera. Pero bueno, esa es más bien una pregunta metodológica esta última. En general los análisis son supremamente interesantes. Muchas gracias por compartirlos. Gracias. A ver, vamos. La primera pregunta que es sobre cuál es el papel que uno pensaría que hace el analista y cuál es el trabajo que están haciendo los participantes del desacuerdo, ¿no? En esta clase de análisis. Y entonces,
si uno se centra en esta reconstrucción, sobre qué cosas están de acuerdo y sobre qué cosas no están de acuerdo en no tocar, y sobre qué cosas creen que es el desacuerdo, creo que estos casos son muy importantes porque en todos ellos, a lo largo de toda la discusión sobre ciencia inconsistente, sobre todo ciencias empíricas inconsistentes, entonces la preocupación de Berkeley tiene que ver con las aplicaciones empíricas del cálculo. Y entonces, en todas las discusiones sobre ciencias empíricas inconsistentes, parece que todas las partes están de acuerdo en que la consistencia es una virtud epistémica, que hay que preservarla lo más que se pueda. Que todos están de acuerdo en que están hablando de una teoría en particular. Entonces, algo que puede ir pasando cuando uno va analizando los desacuerdos, como Vickers lo hace en este libro, es que se va dando cuenta de que hay más involucrados de los que de hecho van a sobrevivir a un análisis sobre esta clase de acuerdos. Muchos de ellos no saben qué hace una teoría. Entonces, como Müller les decía a Frisch al principio, no, pues es que a una teoría la hace la consistencia. Entonces, tú estás diciendo que la electrodinámica clásica no la tiene, eso quiere decir que no es una teoría científica. Entonces, todas estas clases de personas que parece que eran parte del debate inicialmente, se van yendo una vez que uno decide cuáles son los acuerdos que uno necesita para que haya desacuerdo legítimo entre pares. Y entonces, ¿por qué uno necesita que se comprometan con estas cosas? Porque si uno involucra a alguien como Graham Priest en este debate, o a cualquier otro dialeteísta, que además crea que las dialeteías o las contradicciones verdaderas pueden ocurrir en el mundo empírico, va a tener uno un problema, no solamente a nivel de acuerdos de lo que sí creen, sino a nivel de acuerdos de lo que deciden no tocar. Porque un dialeteísta o una persona que crea que las contradicciones en el mundo empírico o las contradicciones en nuestras matemáticas sí son algo bueno, en realidad está o motivado o está listo para dar una explicación a nivel de consecuencia lógica. Ya sea consecuencia lógica en términos muy generales para fundamentos de las matemáticas o consecuencia lógica a nivel inferencial. Pero entonces, la gente que disputa si una teoría de hecho es inconsistente, en general debería tener esta clase de compromisos para no desviar el foco de atención. Ahora, algo que uno podría pensar es muchas de estas cosas están caracterizadas en términos tanto filosóficos como lógicos. Entonces, no es claro que los científicos vayan a comprometerse con, por ejemplo, con esta visión de las contradicciones como problemáticas por trivialidad, por explosión lógica o por sobrecontenido. Pero de hecho lo hacen. O sea, de hecho, si uno revisa la discusión, por ejemplo, entre Frisch y Bellot, sistemáticamente hacen referencia a tanto la trivialidad o la explosión lógica como a las virtudes epistémicas. Entonces, el artículo de Frisch empieza diciendo, los físicos creen que la consistencia es la virtud epistémica privilegiada. Como en este artículo defenderé que no es el caso, que de hecho tenemos una teoría que es inconsistente y que la ocupamos y que confiamos en ella. Bellot concede que los físicos tienen el supuesto de que la consistencia es una virtud privilegiada y que eso lo van a conceder aunque le van a agregar una condición revisionista. Es decir, puede ser privilegiada a menos que tenga que ser revisada, como este privilegio tenga que ser revisado porque el escenario es problemático. Entonces, lo que es sorprendente es que uno sí puede encontrar desacuerdos en ciencia inconsistente que comparten todos estos supuestos que son necesarios para poder discutir una pregunta en particular, que sí es una teoría inconsistente. Y que no tenga que ver con, es una teoría inconsistente porque pues, no me gustan las inconsistencias, es una teoría inconsistente porque la lógica de fondo es esta, sino solamente el hecho de si es inconsistente. Entonces, hasta ese punto uno dice como, bueno, hay debates o hay discusiones sobre ciencia inconsistente que son claramente nítidos y que no necesitan de quien lo está reconstruyendo para poder ser así de nítidos, del analista, ¿no? Pero, ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con las discusiones en ciencia inconsistente es que la gente aún si concede todos estos acuerdos y aún si concede que la pregunta que les preocupa es si la teoría es inconsistente, preguntarse por si una teoría es inconsistente en algún sentido, dado lo que son las contradicciones, te va a hacer pensar en
por qué es inconsistente, dónde está la inconsistencia, y eso tiene una implicación en saber qué tan problemática es. Porque si la inconsistencia, como yo les había dicho, está entre supuestos que a la larga se pueden caracterizar como A subíndice 1 y no A subíndice 2, entonces esa no es una contradicción que de hecho vaya a ser problemática. Si puedes tener una contradicción que es A y no A, pero nunca se juntan, que más o menos es el caso de la electrodinámica clásica, entonces no hay un dominio empírico donde se junten, no hay un dominio teórico donde se junten, pues entonces no es una contradicción. Sí es una contradicción porque hay dos elementos, una es la negación de la otra, pero no es una contradicción que vaya a dañar la práctica epistémica de los científicos o la práctica predictiva de los científicos. Entonces, parece que cuando uno está en ese desacuerdo sobre si una teoría es inconsistente, uno, dependiendo de cómo lo resuelva, va a echar luz sobre los otros problemas. Y tal vez los otros problemas también juegan parte fundamental de cómo se va desenvolviendo el desacuerdo. Pero al final, lo que el analista tiene que hacer, o lo que se esperaría que uno hiciera, es recoger no solamente las cosas que se dicen como en las reconstrucciones formales, como Graham Priest reconstruyó así el cálculo, sino reconstruir tanto la discusión como los elementos que conceden y que refutan dentro de la discusión, dentro del desacuerdo. Entonces, en ese sentido, me parece que sí es revelador el trabajo que hace el analista posterior, incluso si el escenario ya está nítido dado por los científicos en cuestión. Porque cuando uno revisa la literatura, la gente no ha hecho eso. Y esa es una de las quejas de Peter Vickers. El tema es muy nítido. El tema es, hay contradicciones, las contradicciones se forman así, las contradicciones tienen estos efectos negativos, todos sabemos que los tienen, todos sabemos que la consistencia es algo deseable, y aún así la gente no puede hacer análisis de las reconstrucciones de los debates, no puede hacer análisis de las razones que se dan y de por qué se adoptan ciertas posiciones que son distintas en un caso a otro caso que también es sobre contradicciones. Entonces, parecería que si uno incorpora análisis sobre el desacuerdo a esta clase de discusiones, uno podría obtener más a nivel explicativo de justificación como filósofos de por qué estamos explicando cierto fenómeno de una forma y un fenómeno similar, que también es tolerancia a las contradicciones, de otra forma, o por qué los científicos reaccionan de una forma y ahora reaccionan de otra en otro caso. Y al mismo tiempo uno puede, tal vez como lógico, como epistemólogo interesado en las contradicciones, uno puede entender por qué ciertas contradicciones son más aceptables, o los agentes pueden ser racionales al tolerar ciertas contradicciones y ser racionales al rechazar otras. Entonces, parecería que un análisis de estas cosas podría echar luz sobre las dos cosas. Y así podría uno responder a tu segunda pregunta, que es cómo revela esto algo del objeto. Pues al analizar las razones que dan, y cómo es que se niegan como a comprometerse con ciertas condiciones como igualdad o como derrote. Entonces, uno puede decir, es que lo que está en el centro del debate, la contradicción que están discutiendo, es una contradicción en la que no puede ceder ciertas cosas, como la parte interesada. Entonces, no me parece claro que uno pueda hacerlo con otros defectos, como ya había dicho, como con casos de parcialidad o con casos de información incompleta o de información conflictiva, incluso de imposibilidad, tampoco me parece claro. Pero sí creo que las contradicciones son un objeto epistémico muy especial y formalmente claramente muy especial. Ahora, tu tercera pregunta es sobre la atención que uno le pone a los argumentos y que sería mejor poner los argumentos aquí. Estoy convencida de que eso es el caso. Ahora, ¿por qué un análisis? Digamos que pongo los argumentos y entonces tenemos dos opciones. Podemos revisar los argumentos a nivel de, como de teoría de la argumentación y ver si tienen falacias, si tienen saltos categoriales, si no los tienen, si hay pasos evidenciales claros, si las inferencias son claras, si hay apoyo o hay entre los puntos, como entre ellos, entre las dos posiciones se apoyan, si se atacan entre ellos, etcétera. Uno podría hacer eso es claro. Pero no me queda claro que eso vaya a ser igualmente revelador. Que darse cuenta de cuáles son los compromisos epistémicos que ceden o que adquieren las dos partes al momento de tratar de resolver el desacuerdo. Porque si yo analizo los dos argumentos
por separado. Incluso si analizo parte de las relaciones entre ellos, sin pensar en cómo se resuelve el desacuerdo y la preservación de racionalidad asociada al desacuerdo, no va a ser claro cuáles son las cosas que una de las partes o que las dos partes le atribuyen a las contradicciones. Porque vamos a tener cuerpos inferenciales sobre X cosa que podemos analizar independientemente de que sean sobre una contradicción o sobre un pastel. Y vamos a tener relaciones como de ataque y de defensa que van a ser independientes del objeto de estudio. Sin embargo, la resolución de los desacuerdos no puede ser independiente del objeto que está en desacuerdo. O sea, incluso en el caso del restaurante, ¿por qué las dos personas están dispuestas a adoptar una actitud conciliadora muy temprano de splitting the difference? Pues porque eso nos dice que la cuenta no les importa. Que la cuenta es una cosa entre trivial y cotidiana y que va a pasar al rato. Que la siguiente vez pues, van a entrenarse mejor para poder hacer la división y que incluso si no lo hacen, no les importa seguir adoptando esta clase de posición para resolver el desacuerdo porque la cuenta es algo superficial. Sin embargo, si uno revisa por qué alguien se negaría a aceptar racionalmente la derrota o la igualdad, no por dogmatismo, sino racionalmente, entonces parece que uno sí va a tener algún contenido sobre el objeto del debate. Por eso sí creo que es importante incorporar los argumentos, pero que no va a ser una sustitución de este tipo de análisis. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más quiere preguntar? Hacer la última pregunta. Bueno, si no hay alguien más, yo quiero preguntarte algo brevemente, María, y es lo siguiente. Yo creo que algo interesante de este trabajo es tratar de ver las conexiones entre la discusión más amplia en epistemología sobre la naturaleza del desacuerdo y las contradicciones en las ciencias, y el puente o el punto de referencia aquí sería una teoría de la racionalidad científica, porque las teorías sobre el desacuerdo en epistemología son teorías sobre la respuesta racional que tendrían los agentes ante una situación de desacuerdo. Y parte del problema sobre la racionalidad científica tiene que ver con explicar o modelar racionalmente las decisiones de los científicos o de los actores cuando se ven enfrentados ante situaciones de conflicto, ya sean situaciones de desacuerdo, por ejemplo, en una situación de subdeterminación contrastiva, pero también incluso en relación con una sola teoría cuando tenemos una subdeterminación holista, es decir, cuando hay una aparente inconsistencia entre las teorías y las observaciones. Y entonces la pregunta que te quiero hacer aquí es que si tenemos como locus la inconsistencia en la ciencia, y si además tenemos como punto de inscripción tu distinción acerca del origen o del lugar donde residen las contradicciones, por ejemplo en las teorías, en los razonamientos o en las creencias, te quiero preguntar si cuando vamos a tratar de pensar las inconsistencias en la práctica científica, tenemos que apelar a las teorías epistemológicas sobre la resolución o la respuesta racional en el desacuerdo, cuando la contradicción tiene que ver exclusivamente con los compromisos doxásticos. O si piensas que, por el contrario, cuando la contradicción tiene que ver, por ejemplo, con las teorías, también es problemático o mejor es relevante usar las herramientas de la epistemología para pensar las contradicciones cuando tienen que ver con las teorías y no con las creencias, porque tradicionalmente en la discusión epistemológica los desacuerdos se vuelven problemáticos en relación con los compromisos doxásticos, pero si alguien como Juan Francisco te dice, no, pero no tienes que asumir un compromiso doxástico, sino simplemente una aceptación, entonces ahí las contradicciones parecerían no ser tan problemáticas. Entonces la pregunta es si consideras que las contradicciones serían problemáticas exclusivamente en relación con los compromisos doxásticos
y por lo tanto que el análisis epistemológico es relevante en esos casos, tanto cuando se trata de una subdeterminación holista como cuando se trata de la contrastiva. O si el problema incluye esos tres niveles, el de las creencias, el del razonamiento incluso y el de las teorías. Gracias. Algo, gracias, Dubian, por tu pregunta. Algo que sistemáticamente he pensado es que el análisis de creencias, que de hecho son inconsistentes, no, incluso en el caso de los científicos, no debería ser trabajo, por ejemplo, de las personas que hacen lógica, sino claramente de los epistemólogos, etc. Y en lo personal a mí no me parece que uno pueda explicar satisfactoriamente casos de racionalidad donde hay contradicciones explícitas en las creencias. Entonces, los epistemólogos han dicho como, sí, pero tienes herramientas como compartimentalización, entonces compartimentalizas A y compartimentalizas no A y no pasa nada. La gente cree A en ciertos contextos y no cree A y cree no A en otros contextos, ¿no? Sí, pero eso parece que aún no cumple las condiciones suficientes para ser identificado como una contradicción legítima. Entonces, está bien que eso ocurra en las prácticas como inferenciales en la ciencia. En el caso del cálculo, es claro que ocurre algo así como un tipo de compartimentalización, pero básicamente porque uno está concediendo que las prácticas de este tipo son meramente inferenciales. Entonces está constreñido al razonamiento que tiene una lógica de fondo, sea la que sea, que permite ciertas inferencias, que derrota a otras, etc. En el caso de las creencias, uno no es claro que uno pueda decir es que eso, tener dos bloques que no ocupas juntos nunca, que no mezclas nunca, es una contradicción legítima. Entonces, en el caso donde sí tuvieras una contradicción legítima, que no solamente va a ser tener dos proposiciones que se contradicen entre ellas, sino además tener la conjunción, parecería que es muy difícil pensar que la gente es racional, incluso uno no encuentra muchos casos donde uno pueda conceder que eso está ocurriendo. Uno de los ejemplos, creo que lo pone Graham Priest, es el de la ilusión óptica de la cascada. Entonces ves una cascada, ves una piedra y te fijas en la piedra y de repente como te va a parecer que la cascada está inmóvil y la piedra se mueve o algo así. Y entonces lo que dice Graham Priest es, la gente está teniendo, no solamente está teniendo dos percepciones que parecen mutuamente incompatibles, porque a nivel de percepción no podría decir, tuvo una y luego tiene otra, y entonces no la está teniendo al mismo tiempo, pero sí está teniendo dos creencias que las está teniendo al mismo tiempo y son incompatibles. La gente dice, oye, pero yo vi que la cascada se movía primero y la piedra no, y ahora estoy viendo lo contrario, tengo las dos en la cabeza, ¿qué hago? Pero esos son como casos muy extraños y no parecen ser casos en las ciencias. Entonces, a nivel de compromisos doxásticos, no ha sido posible en la literatura encontrar casos privilegiados o tan claros que muestren contradicciones a nivel de creencias o a nivel de aceptación de dos cosas que se acepten con la misma fuerza. Sin embargo, parece que justo los epistemólogos podrían ayudar a discutir las otras dos opciones, que son sobre razonamiento y teorías, porque no tienen que ver con qué cosa quieren los científicos de la ciencia, no tienen que ver con qué cosa creen que es verdadera, sino tienen que ver con cómo están dispuestos a preservar su racionalidad en una situación que parece complicada. Tienen un opositor que si uno considera que es superaepistémico, que tiene las mismas credenciales para sostener la postura opuesta, y tienen que defender tanto su racionalidad como su postura al mismo tiempo. Entonces, yo creo que el análisis del desacuerdo, de hecho, sería mucho más útil cuando uno está pensando en las contradicciones de los dos tipos, cuando uno encuentra a través de un desacuerdo contradicciones del tipo a nivel de creencias, no es muy claro qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, en el caso de Bernoulli, parece que hay un párrafo donde Peter Vickers dice, Bernoulli dice que los infinitesimales de hecho son inconsistentes porque dice que hacen esto y luego hacen la negación de eso, ¿no?
Y es el único que puso un párrafo así en toda su obra, entonces uno puede pensar que tal vez Bernoulli sí creía que las entidades eran inconsistentes. Y, y no es claro qué es lo que te va a decir eso de la teoría. Porque Bernoulli no puede decir cómo es que eso se asocia para justificar una práctica inferencial o cómo es que de hecho permanece en la teoría. Entonces, el acuerdo sobre qué quiera pensar Bernoulli, pues no es iluminador ni sobre la contradicción ni sobre ninguna otra de las propiedades de la contradicción. Y en ese sentido, la gente nunca le ha puesto atención a los compromisos doxásticos como reveladores de la tolerancia y las contradicciones, de la racionalidad detrás de la tolerancia y sobre todo de la naturaleza de las contradicciones que uno encuentra en las ciencias. Entonces creo que, de hecho, si los epistemólogos los epistemólogos del desacuerdo tienen algo que regalarle a la metodología de análisis de contradicciones en las ciencias, es a nivel tanto de razonamiento como de teorías. Y eso solamente va a emerger una vez que uno analice los desacuerdos, y uno se dé cuenta de qué clase de contradicción están hablando y dónde está puesta y por qué es dañina o por qué no es dañina, etc. Ya, muchas gracias. Super María, gracias a ti. Pues bien, damos por terminada la sesión de hoy. Les recordamos que el próximo viernes tendremos la ponencia de María Camila Salinas, titulada Injusticia testimonial autoinfligida, aproximación desde la teoría de Miranda Fricker, a las 3 de la tarde por este mismo enlace. Agradecemos a María por su presentación y a todos ustedes por su asistencia y participación activa y competente en este ciclo de talleres. Feliz tarde a todos. Gracias. Gracias, adiós.